Las políticas del pasado parecían quedar atrás y Chile era el ejemplo a seguir, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Y de repente parece que se nos viene abajo la estantería, como dicen los lolos. Los ingresos del país por concepto de exportaciones muestran reducciones sustanciales mientras aumentan las importaciones. ¿Es un temblor? ¿Es un simple ajuste? El nombre es lo de menos. Lo cierto es que se juntaron un descenso en picada de la bolsa, la caída en la rentabilidad de las AFP y la jibarización del precio del cobre y de otras materias primas. El peso chileno, que durante años había humillado insolentemente a la moneda norteamericana, dejándola clavada en poco más de 400 unidades por dólar, temblaba. Y el Banco Central se veía obligado a programar su gradual devaluación. El gobierno ha dicho que no hay crisis, pero que el país debe apretarse el cinturón. Y uniendo la acción a la palabra, decidió hacer recortes, como haría cualquier familia en la cual se ha reducido el sueldo de los padres. Diversos proyectos públicos han debido postergarse hasta nueva orden. Pero la medicina ha sido amarga, especialmente para los dirigentes del gremio médico, que aunque no son los más afectados por los recortes presupuestarios, han sido los más vocales en los reclamos. Las tasas de interés se elevaron, la demanda de créditos cayó y la gente pareció sentir también el frenazo, restringiendo temporalmente su voracidad consumista. Todo parecía indicar que el alza del dólar provocaría una simultánea fiebre inflacionaria, pero nada de ello ha ocurrido hasta ahora, manteniéndose el IPC en los niveles más bajos de la historia económica chilena. Se presumía también que subirían rápidamente los precios de las mercancías importadas, especialmente los automóviles, el juguete más ansiado por los chilenos adultos. Pero, ¡oh sorpresa!, los importadores se enzarzaron en una feroz competencia por vender sus autos, bajando los precios de manera casi inexplicable. Muchos se preguntan, ¿cómo es posible que con dólares más caros tengamos vehículos más baratos? La crisis asiática obviamente afectó en primer orden a los propios países asiáticos y sus mercados internos se colapsaron. Y da la casualidad de que solamente Corea, de todos los países asiáticos, fabrica automóviles con el volante a la izquierda, como los que se venden en Chile. El resto de los países, Japón, Malasia, la India, todos fabrican sus autos con volante a la derecha. Entonces, todo ese superávit de producción no puede ser recolocado en otros mercados, salvo la producción coreana. Las empresas inmobiliarias fueron sorprendidas por el ajuste en plena y vertiginosa expansión. Para este año se esperaba un aumento de la superficie edificada de un 11%. Ahora se teme que no superará el 3%. Hay más departamentos y oficinas esperando inquilinos que hace un año. Y por primera vez en mucho tiempo, los constructores están asustados. A fines de año, ya con la situación que viene, se prevé que van a haber unos 70.000 personas cesantes de nuestro sector. O sea, ya los proyectos no se iniciaron y van a provocar ese efecto al final. Ahora, en los últimos días, realmente creemos que se han tomado las medidas correctas. Hay una reducción del presupuesto que están discutida en estos días, pero que era necesaria si somos un país más pobre hoy día. Ha subido un poco el dólar, han bajado las tasas de interés y el optimismo está volviendo. El hundimiento del cobre trajo desesperanza no a las grandes compañías que trabajan con altos niveles de eficiencia y competitividad, sino a medianos y pequeños mineros que dependen de altos precios para mantenerse en el mercado. Ellos también están asustados. Ahora supuestamente con el problema asiático, supuestamente, pero no lo entendimos muy bien eso los dos. Lo estoy afectando demasiado porque si esto sigue así, en un par de años no vamos a quedar ningún minero aquí en esta zona. Aunque algunas plazas nortinas empiezan a vestirse de desempleo y tristeza, los expertos concuerdan en que a pesar de los problemas agudos en la minería y en la pesca, la economía chilena es sana
y está en condiciones de enfrentar momentos aún más duros. Chile va a crecer entre 4 o 5% este año, que es casi un récord mundial, porque va a crecer más que todos los países, o prácticamente todos los países de América Latina, más que Estados Unidos, más que Europa, y para qué hablar de los países que están en crisis. La inflación va a ser igual o inferior al del año pasado, y el desempleo se pronostica que tendrá uno o un par de puntos encima de eso. Entonces eso es bastante exitoso. Lo que pasa es que esa situación, ese resultado, comparado con lo que estábamos teniendo en los últimos 10 años, es de inferior magnitud. Eso es todo lo que pasa, pero el país sigue creciendo. Pero muchos advierten que no todo está dicho y que el resfrío que estamos pasando puede transformarse en una gripe más severa si se agrava la pulmonía asiática. Tal parece que es durante las crisis cuando más se asemeja la economía con la medicina. La crisis asiática ha dejado al descubierto algunas debilidades de los poderosos tigres económicos del Asia. Hasta esta plaza de Seúl llegan miles de coreanos, en su mayoría en edad adulta, que han perdido su trabajo o que no tienen una adecuada jubilación y que aquí reciben un ticket que les permite tener al menos una comida diaria. Toda la cosa se ha puesto cada vez más difícil y hay un derrumbe total de la economía que nos ha pillado a todos por sorpresa. Los trabajadores desempleados forman interminables filas en esta plaza esperando recibir los cupones que les permitirán comer. Algunos parecen avergonzados de su condición. Otros no pueden pagarse un corte de pelo y aceptan de buena gana que un grupo de voluntarios los asee gratuitamente. Los hombres mayores parecen resignados. La verdad es que me da un poco de vergüenza estar desempleado y venir aquí a pedir comida o permanecer en casa sin hacer nada mientras mis hijos me miran. Perdí mi trabajo en diciembre pasado porque mi empresa entró en bancarrota. La causa principal del derrumbe fue el mal manejo de los políticos. En las cercanías de la estación central de Seúl y en las salas interiores, los cesantes se aburren esperando que cambie su suerte y que una organización socorrista les entregue una ración para saciar su hambre. Yo trabajaba en la construcción y ahora estoy cesante. Con el aumento de los precios de las materias primas, muchos edificios se paralizaron y quedaron a medio construir. Yo trabajaba en una empresa de mudanzas y me echaron porque hubo reducción de personal. Nadie se está cambiando de casa en esta época. ¿Qué le pasó a Corea, la 11ª potencia económica del mundo? ¿Qué le pasó al excepcional dragón económico del Asia que inunda al mundo con autos, equipos electrónicos y textiles de bajo precio? En menos de 50 años, Corea del Sur había salido de una ruinosa y divisiva guerra para convertirse en potencia. Con disciplina, tesón y mucho trabajo, los coreanos hicieron de su país, pobre en recursos naturales, un prodigioso dínamo económico. Surgieron los chaebol, o conglomerados económicos como la Hyundai, la Gold Star LG y Samsung. Cual pulpos enormes, los consorcios podían construir autos, chips, barcos, distribuir combustible o dedicarse a la moda. Eran como gigantescas familias que daban empleo de por vida y construían viviendas para sus trabajadores. El bienestar se expandió rápidamente.
Mejoró la educación y los coreanos sintieron que podían pisarle los talones a los japoneses, sus antiguos, temidos y odiados colonizadores del pasado. El hacinamiento de las viejas poblaciones daba paso a los departamentos. No importaba por entonces que la democracia política fuera un sueño y que los dictadores militares se entronizaran en el poder, consolidando corruptoras redes de contactos. La gente empezaba a archivar su pasado de carencias y penurias. Los grandes consorcios tenían licencia para crecer y para llenar los bolsillos de los generales. Durante casi 40 años, la economía creció a más de un 10% anual. A mediados de los años 90, el auge económico coincidió con la democratización y por fin el país alcanzó una nueva etapa política con la elección del líder opositor Kim Dae-jung, un hombre que más de una vez fue encarcelado por los militares. Pero en diciembre del año pasado, antes que iniciara su mandato, la crisis le estalló en las manos a Kim Dae-jung. Las empresas coreanas estaban endeudadas hasta el cuello. Muchos préstamos habían sido mal encauzados y el país, a pesar de sus florecientes exportaciones, no tenía los dólares para pagar. Algo similar ocurrió en Chile en 1983, cuando el Estado debió hacerse cargo de deudas privadas y cuando la cesantía llegó al 25% y miles de chilenos debieron trasladar piedras en el PEM y en el POG. La crisis de los 80 fue un terremoto económico en Chile que sacudió a casi todos los hogares. La producción se desplomó y llegó a un 14%, y la cesantía alcanzó los 2 dígitos. Después, es cierto, el país se fortaleció económicamente. ¿Ocurrirá también eso en el Asia? La economía debía ajustarse y las empresas ineficientes debían quebrar. Durante más de 4 décadas, el desempleo fue una calamidad prácticamente desconocida en Corea del Sur. Pero hoy hay más de 1.300.000 cesantes y esa cifra podría aumentar pronto a los 2 millones. Hoy la televisión nacional coreana ha organizado una suerte de teletón para que muchos desempleados, para que muchos cesantes puedan encontrar un empleo fijo. Compañías medianas y pequeñas son alentadas a ofrecer trabajo en este programa que se prolonga por todo el día. Pese a la crisis, la Samsung, más conocida por su electrónica, inició su incursión en la producción automotora. Y la problemada Kia probablemente será comprada por la norteamericana Ford. Son signos positivos, pero muchos jóvenes consideran estas iniciativas como gotas que no sacian la sed de empleo. En realidad soy un joven cesante sin muchas opciones. Estudié, tengo una profesión y no tengo oportunidad de encontrar un empleo decente. Me gustaría trabajar para una compañía extranjera. La crisis ha provocado inseguridad en las personas y las tasas de suicidio se dispararon. En los primeros 3 meses del año, 3.085 personas se quitaron la vida, angustiadas por su condición económica. Hay una tensión creciente respecto de la continuidad de los empleos y eso produce angustia en los trabajadores que empiezan a presentar más depresiones y cuadros clínicos. Los jóvenes no entienden todo el sacrificio que hicieron sus padres para construir la prosperidad coreana. Es lo que dice Kim Bong-tul, un profesor de Seúl, que parece no comprender a su hijo, que sueña con marcharse pronto a los Estados Unidos o a un país hispanoparlante. Si yo puedo, yo quería trabajar y vivir afuera, porque mi país es muy pequeño. Hay mucha gente que es muy inteligente, sabe muchas cosas, pero la sociedad no da mucha oportunidad. La emigración
ha aumentado dramáticamente en Corea, especialmente entre los jóvenes. Muchos quieren escapar de la realidad enrarecida del país. Han aumentado el abuso de drogas, los delitos sexuales y el alcoholismo. Frente a estos tiempos de incertidumbre laboral e inquietud ante el futuro, muchos también han buscado nuevos cultos esotéricos o han fortalecido sus creencias religiosas y la fe de sus ancestros. Pero los trabajadores coreanos han sido quienes más vigorosamente han reaccionado frente a las restricciones, los despidos y los apretones de cinturón. Miles de trabajadores se manifestaron en distintas ciudades contra los recortes presupuestarios y las reestructuraciones en las empresas. Todos condenaron las recetas económicas prescritas por el Fondo Monetario Internacional. Grupos más radicales salieron a las calles y los incidentes menudearon. El presidente Kim Dae-jung debió advertir a los trabajadores que mayoritariamente votaron por él que no toleraría las protestas violentas. Pero lo que hace más amenazante la crisis asiática no es la insolvencia de coreanos, indonesios, tailandeses y filipinos, sino la parálisis japonesa. Con 120 millones de habitantes, Japón es la segunda potencia económica del mundo después de Estados Unidos. Y no le faltan dólares, le sobran. Sus empresas no deben dinero al extranjero y sigue exportando mucho más de lo que importa. Y sin embargo, ante el mundo, parece como un país paralogizado, sin líderes políticos y sin saber cómo asumir sus responsabilidades internacionales. Para muchos occidentales sigue siendo un misterio el milagro económico de este país, que fue aplastado por los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, en la que incluso soportó 2 letales bombardeos atómicos. Las bombas atómicas quedaron atrás y en los años 80 Japón se transformó en un gigante exportador con superávits anuales de más de 100.000 millones de dólares. Y la receta oriental de la disciplina, la ética del trabajo, la educación exigente, el orden y una capacidad abismante para imitar, copiar y mejorar las tecnologías extranjeras hicieron de Japón un modelo a seguir en todo el mundo. Más de algún ejecutivo japonés se permitió aconsejar a los supuestamente decadentes norteamericanos. En los años 60, los años de la pasión política e ideológica, los años de la utopía, se nos decía que solo existían 2 sistemas económico-políticos posibles: el capitalismo y el socialismo. Y en el capitalismo se incluía, por supuesto, a Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. Pero los japoneses siempre sintieron que su capitalismo tenía un rostro más humano y solidario. El sistema japonés propendió a una relativa igualdad en la distribución del ingreso. Los ricos pagan todavía enormes impuestos y casi todos los habitantes están cubiertos por un seguro nacional de salud. Un autor dijo que el Japón moderno era casi neurótico en la búsqueda de la igualdad económica y la ha alcanzado en una medida que no se ha logrado en otra parte. Y además, Japón es un país seguro. Los soldados son voluntarios y no corren peligro de ser enviados al campo de batalla. Ha tenido pocos desórdenes civiles, aunque han actuado algunos grupúsculos terroristas. Hay 9 veces menos asesinatos que en Estados Unidos y escasean los robos y los asaltos. El Japón tiene la mayor expectativa de vida en el mundo: 82 años para las mujeres y 76 años para los hombres. Un país sobrepoblado, pero muy limpio, con calles y carreteras inmaculadas, con avances higiénicos caseros que casi llegan al ridículo.
país con escaso territorio, donde cada comprador de un auto nuevo debe demostrar que tiene un espacio garantizado, propio o arrendado, para estacionarlo. De otra manera, no podrá adquirir un vehículo. En las islas japonesas se logró construir un sistema en que la mayor protección social se encontraba en el trabajo de por vida. Los empleados rara vez se van de una compañía, salvo por propia voluntad, y corren poco peligro de perder el puesto. Un joven que sale de la universidad y obtiene un trabajo sabe que estará en la misma organización hasta jubilarse. Es el sistema del empleo vitalicio. Pero ahora se descubre que hay problemas profundos en este Japón, en apariencia tan cercano a una utopía. No es el modelo económico perfecto, porque va detrás de Estados Unidos en productividad laboral y sigue rezagado en las industrias de punta como la computación y la aviación. La educación ha sido denunciada como poco creativa y estresante para los niños, y el gobierno debe subsidiar el 75% de los ingresos de los campesinos, porque su agricultura no es competitiva. En fin, los nipones se hacen cada vez más viejos y remolones a la hora de reproducirse. Hace 8 años que la economía japonesa prácticamente no crece y las dificultades se acumulan porque sus dirigentes no logran resolver nudos gordianos de la economía, como el de la tremenda ineficiencia del sistema financiero. Así lloraba el presidente de Yamaishi Securities al anunciar a fines del año pasado la quiebra de la empresa, que dejaba a 7.000 empleados en la calle. Los sollozos mostraban patéticamente el dolor del ejecutivo y la seria situación de la banca y los seguros, acostumbrados a no competir y a manejar relajadamente enormes capitales. Los dinosaurios bancarios japoneses, llenos de funcionarios, son lentos y burocráticos, pero prestan abundante dinero a bajo interés. Y eso permite a muchas empresas mantener personas innecesarias pero ocupadas. Antes estaban proscritas las inversiones extranjeras en la banca, pero ahora se ha decretado la apertura, el Big Bang, y es posible que poderosas instituciones financieras sean controladas por norteamericanos y europeos, algo difícilmente digerible para el orgullo nipón. Pero aparentemente no hay alternativas. La nueva situación posiblemente gatillará despidos en industrias que funcionaban con créditos irrisoriamente baratos. Y ahora, los trabajadores como Ryutaro Yamato empiezan a experimentar con dolor que se acaba el empleo vitalicio. Luego de 20 años en una empresa conservera, Ryutaro fue despedido y hoy, junto a varios compañeros, se asesora con los abogados de la Federación Sindical Japonesa. Nunca imaginamos que de los 110 trabajadores que laborábamos en la imprenta, 100 íbamos a ser despedidos debido al ajuste. No fue justo. Hace 10 años no había mendigos, miserables ni gente sin casa en Tokio. Hoy, los homeless proliferan en parques, cerca de los ríos, en las plazas y a la salida de los centros comerciales. Es la cara fea de un país riquísimo afectado por el síndrome del pesimismo social. Trabajé en la construcción y hace 5 meses quedé cesante. Me resulta más conveniente vivir aquí por el momento, hasta que vuelva a encontrar trabajo. Aquí está limpio y no hay bichos ni ratones. Toshiro Goto es un profesional típico de la clase media nipona que viaja en el metro aunque tiene su automóvil. Vive en una casa confortable y, como muchos japoneses, ha dispuesto que el primer piso sea ocupado por sus padres. Desconfía de la educación pública y por eso ha matriculado a sus hijos en colegios privados que considera los preparan mejor para el futuro.
El señor Goto y su mujer señalan que este año están asustados con la economía y que han resuelto no salir de vacaciones. La reacción de Goto ante la situación de su país es típica y, según los economistas, contribuye a agravar los problemas, porque lo que Japón necesita, a diferencia de Chile, es que la gente gaste más y no que ahorre más. Todo el mundo les está pidiendo a los consumidores japoneses que por favor gasten su dinero, pero los aprensivos nipones lo están guardando. La presión para que los consumidores compren es tan grande que las últimas medidas incluyen rebajas de impuestos y el gobierno, lejos de recortar sus gastos, espera invertir más de 100.000 millones de dólares en nuevas obras públicas. Pero nada parece conmover a este pueblo cauteloso. Como los japoneses no gastan, tampoco contribuyen a dinamizar al resto de las economías asiáticas. Pero esto no significa que los japoneses hayan cerrado las puertas a las importaciones. Al revés, el país se está abriendo cada vez más y ello es particularmente notable en sus importaciones de productos marinos. En el gigantesco terminal pesquero de Tsukije se comercializan especies de todos los mares y naturalmente los salmones chilenos, que no han sido castigados por medidas proteccionistas. Curiosamente, uno de los grandes beneficiados por la creciente apertura comercial es el vino. Quizás para combatir el pesimismo ambiental, lo cierto es que los japoneses están comprando más que nunca vino y se espera que las exportaciones vinícolas chilenas alcancen la cifra récord de 600 millones de dólares este año. La arrasadora presencia de los mostos nacionales en el mercado japonés se observa en la más elegante multitienda de Tokio, que organizó un muestrario internacional de vino donde las marcas chilenas parecían imponerse por precio y calidad. Muchos creen que la crisis asiática es justamente una oportunidad para los productores chilenos. Los japoneses están tomando más vino, pero siguen apretándose el cinturón. El desempleo ha llegado al 4%, que aunque parece bajo comparado con la cesantía europea, es la tasa más alta en 40 años. Los dirigentes sindicales denuncian que la cifra de 4% es engañosa, porque la cesantía entre los mayores de 40 años es de un 14%. El joven economista del Ministerio del Trabajo, Katsuaki Sakamitsu, cree que el empleo vitalicio no desaparecerá fácilmente, aunque se desarrollarán nuevas modalidades. Y mientras nos hacía estas declaraciones, por un parlante de su oficina, se informa a jefes y subordinados que es necesario reducir y controlar el pago de las horas extraordinarias. La mayoría de los nipones ahorran, pero estos tiempos también hacen que la gente busque esquemas para enriquecerse rápidamente. Por eso, más que los celulares diminutos, más que las cámaras grabadoras, más que cualquier chuchería electrónica, el gran negocio en Tokio parece ser el de los pachincos, en los que la gente trata de ganar unos yenes tentando a la suerte. Los escándalos políticos y la incapacidad para salir del estancamiento económico han provocado también frustraciones entre los jóvenes. Muchos se muestran escépticos frente al futuro y critican el paternalismo y los valores formalistas del pasado. Por el momento, la sociedad japonesa solo evidencia su malestar. Ello podría radicalizarse si las terapias para salir del marasmo fracasan. En el evento de una grave recesión en el imperio del sol naciente, lo más probable es que el remesón pudiera afectar también a Estados Unidos. Pero pocos expertos creen que esto pudiera llevar a una crisis de dimensiones planetarias como la que ocurrió con el crack bursátil de los años 30. La economía norteamericana es extraordinariamente vigorosa en este momento y hay indicios que Japón puede retomar el crecimiento y arrastrar a las economías asiáticas tras de sí. Mientras tanto, los tigres de Oriente, con Corea a la cabeza, y el jaguar latinoamericano deberán
a apretarse el cinturón. La economía chilena nunca ha estado mejor preparada que hoy para enfrentar una crisis mundial. Sin embargo, el pesimismo